Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido colega y compañero, amigo del alma, José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Encantado de saludarte, mi querida Graciela, y de saludar también a todas las personas que están interesadas en este espacio que ha cumplido 35 años y que celebramos trabajando. Estamos muy contentos, 35 años del fin justifica los medios, y seguimos celebrando, hablando de temas importantes. Así es, pues hoy vamos a hablar de la reforma que propone la desaparición de organismos constitucionales autónomos para integrarlos a la Administración Pública Federal. Específicamente estamos hablando del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Efectivamente, nos preguntamos cuál es la evaluación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como del INAI. ¿Cuáles son los riesgos, si es que existen, de que desaparezcan? ¿Se trata realmente de un retroceso o solo de eficientar la administración pública? La discusión de este tema es importante porque se trata de organismos que fueron creados para garantizar la transparencia, la competencia justa y los derechos de la ciudadanía en sectores clave de la economía y la sociedad. También le vamos a presentar un resumen con la charla con el doctor Gerardo Estrada en el espacio 50 Radio, creado para celebrar 50 años de trabajo ininterrumpido de mi compañera y amiga Graciela Ramírez en Radio Educación, así como de otros compañeros que también contribuyeron con su trabajo en esa generación tan creativa. Y podemos verla completas, quiero decir la entrevista porque nada más le daremos un resumen, en las redes sociales del programa, en Facebook. También tendremos para ustedes, como cada programa, un resumen con las noticias de comunicación, las más importantes de la semana. Le invitamos a quedarse y a participar aquí en El fin justifica a los medios. Saludamos con muchísimo gusto a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias a través de nuestras emisoras hermanas o vía internet. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales de El Fin Justifica los Medios y en la página de Radio Educación, por supuesto, www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. Y aprovecho este momento para invitarlos a participar en nuestras redes sociales. Nos encuentras en X como @Radio El Fin, en Facebook, por supuesto, El Fin Justifica los Medios, y puedes dejar un mensaje al siguiente número de WhatsApp: 55 12 33 29 15. La invitamos ahora a escuchar Notimedios, nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. A más de un mes de que salió del aire Radio Universidad de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuéllar anunció que la emisora tendrá una nueva concesión con la que podrá regresar a la frecuencia modulada. Todavía se desconoce la fecha en que Radio Universidad regresará al aire y la frecuencia por la que transmitirá, pero el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala confirmó en un comunicado la obtención de la nueva concesión para Radio Universidad y agradeció al gobierno estatal por apoyar el proceso ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El actor y productor mexicano Diego Luna presentará en la Semana Internacional de Cine el largometraje Estado de Silencio de Santiago Maza, un retrato de la violencia extrema contra el periodismo en México.
Esta producción tendrá su estreno en España con una proyección especial el 22 de octubre y al día siguiente habrá un encuentro con el público en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid. Hay que decir que la película muestra el trabajo de 4 periodistas mexicanos y los riesgos que corren al ejercer la profesión en este país, dado que en México el periodismo es una profesión de alto riesgo desde hace ya varios años. Según datos de Artículo 19, en México, 141 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 a la fecha en posible relación con su labor. Además de que el índice global de impunidad que el Comité para la Protección de los Periodistas publica anualmente señala que México figura sistemáticamente entre los 10 países con el número más elevado de asesinatos de periodistas que continúan sin resolverse. El Instituto Federal de Telecomunicaciones multó con 90.6 millones de pesos a la telefónica Telcel por incurrir en la comisión de prácticas monopólicas relativas. Esto debido a que Telcel demandó exclusividad a sus canales de distribución en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán, con lo que habría caído en la ilegalidad por el enorme poder de mercado que ya posee a nivel nacional en México. Hay que recordar que Telcel tiene el 59.11% de las líneas celulares de voz, el 65.88% de los accesos a Internet móvil y el 37.4% de los ingresos que toda la industria de telecomunicaciones factura en este país. En noticias internacionales, periodistas de América Latina que han sufrido amenazas o que se han tenido que exiliar por el ejercicio de su profesión hablaron en Madrid sobre la importancia del periodismo en Centroamérica, una región que actualmente vive en un contexto de censura y falta de libertad de expresión. La periodista chilena Mónica González, el nicaragüense Carlos Chamorro, el salvadoreño Juan José Martínez y el cubano Abraham Jiménez, quienes han tenido que enfrentar en sus países de origen diversas situaciones, señalaron que hoy en día, en contextos de censura, ejercer el periodismo significa acabar en la cárcel, en el exilio o poner en riesgo su propia vida y la de sus familias. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a consultar la sección en nuestras redes sociales. Pues ojalá y usted escuche Notimedios y esté informado con veracidad y oportunidad de lo que sucede en el universo o en el multiverso de la comunicación. Por cierto, mi querida Graciela, ya sabes que cada cabeza es un mundo, pero tenemos muchas llamadas de felicitación por parte de nuestros radioescuchas, algo que a mí en lo personal pues me hace muy feliz. Así es, llamadas y mensajes en nuestras redes sociales. Le invitamos a que entren para que vean los contenidos que estamos subiendo ahí sobre las celebraciones de estos 35 años y pues agradecemos muchísimo las felicitaciones y los comentarios que han puesto en nuestras redes sociales Karina Uribe Ángeles, Mónica Navarro, Juan Ernesto Guerrero Mancera, Compavite, Gerardo Rendón, Delia Crovi, Mónica Navarro, Lourdes GM y también nuestra compañera María Felicitas Vázquez Nava. Muchísimas gracias a todas y a todos por tomarse el tiempo de felicitar a la producción de este programa y sobre todo a mi querida compañera Graciela Ramírez. Continuamos con nuestro programa. La entrevista. Balance de órganos autónomos, IFT-INAI. A unos días de que concluya el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 7 órganos autónomos que durante las últimas décadas operaron con el mandato de generar equilibrio entre los poderes enfrentan su desaparición. Hay que decir que desde el inicio de su gobierno, el mandatario planteó la intención de borrar de la administración pública federal a estos organismos y otros más.
La reforma que plantea la desaparición de estos órganos autónomos fue enviada al Congreso el pasado 5 de febrero, Día de la Constitución, y aunque en ese momento Morena y sus aliados no contaban con la mayoría calificada, ahora están más cerca de lograr este objetivo. Hoy vamos a realizar un balance de lo que ha sido la actuación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dos de los organismos autónomos que están en riesgo de desaparecer. Y para eso tenemos la oportunidad de conversar con Ernesto Villanueva. Él es doctor en Derecho, también doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, columnista de la revista Proceso. Es un experto en temas de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y también libertad de expresión. Y como siempre, Ernesto, te agradecemos mucho tu tiempo y tu disposición para conversar con El Fin Justifica los Medios. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, José Ángel y Graciela. Muchas gracias, Ernesto. Pues para empezar, ¿por qué no entramos con el tema de qué representaría para la vida democrática de nuestro país la desaparición de órganos autónomos, especialmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información? Bueno, yo creo que una cosa es la desaparición en tanto OCAS, en tanto organismos constitucionales autónomos, que en este sentido hay que señalar que si bien en los países del mundo existen estos organismos constitucionales autónomos, en otras materias, en México en los últimos años hubo un crecimiento exponencial de organismos constitucionales autónomos. No hay en el mundo ningún instituto de telecomunicaciones con autonomía constitucional, ni tampoco uno en el ámbito de acceso a la información y transparencia y protección de datos con autonomía constitucional. Ese es el primer punto que quisiera señalar. Dos, sí se tendría que mantener organismos especializados con autonomía y con independencia en la toma de decisiones, por lo que se refiere al IFETEL o el sucedáneo, lo que proceda después del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto porque sí es el único de los casos que expresamente está previsto en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC. Es el único, no en los demás casos. En el tema de acceso a la información y transparencia, creo que no es porque sea un mandato, derivado de una obligación o un compromiso internacional de México, sino sí llevar a cabo la labor de internalización y socialización de conocimiento del derecho a saber, que por desgracia pues no se ha hecho. Se ha avanzado en otros temas como rendición de cuentas, combate a la corrupción. Sin embargo, esto no ha sido internalizado en las personas, en el día a día, razón por la cual pues se tiene que reencauzar el rumbo de lo que se proceda después de que desaparezca el INAI en tanto órgano constitucional autónomo, pero me parece que las funciones tanto del IFETEL como del INAI deben preservarse, obviamente con las reformas que correspondan, sin la autonomía constitucional, quizás sí con autonomía legal, como un organismo descentralizado, con una estandarización de sueldos, igual que en otros casos, porque la autonomía constitucional lo que te da también, desgraciadamente en México, fue pues que cada quien ponga los sueldos que quiera y cree la burocracia que quiera. Entonces tenemos que reducir sustancialmente la burocracia en ambos organismos, y tenemos que homologar los sueldos o estandarizarlos a los de la Administración Pública Federal. Claro, pero dirías entonces, doctor Ernesto Villanueva, que tanto el INAI como el IFT pues han cumplido los objetivos para los que fueron creados, contribuir a la información y también a la protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas como usuarios de telecomunicaciones. Bueno, en el caso del IFETEL yo creo que sí. El IFETEL yo creo que sí ha cumplido su cometido, si bien con las
las salvedades que ya señalé. En el caso del INAI me parece que se enfocó en el tema de transparencia y rendición de cuentas y dejó de lado la parte del acceso a la información, que eso es a lo que a la gente le importa en el día a día, ¿no? El derecho a saber para qué me sirve conocer distintas cuestiones de la cosa pública como un derecho instrumental. Me parece que aquí nos queda de ver mucho el INAI, y que de ahora en adelante las nuevas funciones tendrían que poner este acento. Por supuesto, no señalo yo que se elimine el tema de rendición de cuentas y transparencia, qué bueno que se siga haciendo, pero me parece más importante todavía que se socialice y se incorpore en los planes de estudio desde primaria hasta la universidad de manera horizontal estos temas. En caso de que se aprobara, que casi es un hecho esto, ¿cuáles serían los derechos que la ciudadanía podría ejercer sin la existencia de estos órganos autónomos? Bueno, mira, es que lo que pasa es que aquí la bondad de que existan órganos con esta autonomía de decisión es la parte de hacerlo eficaz, es decir, de hacerlo efectivo, porque los derechos pueden preservarse, pero el gran problema es cómo los hacemos valer. ¿Cuáles? Bueno, primero el derecho, en el caso de telecomunicaciones, pues de tener que haya pluralidad en los medios de comunicación electrónicos, digamos que en este caso electrónicos que utilizan tradicionales, que haya la posibilidad de que organismos de la sociedad puedan tener acceso a medios de carácter social. Me parece que es muy importante. Me parece muy importante, sobre todo el día a día, que se revise y se regulen las tarifas de los costos del celular, del costo del internet que ofrecen las empresas, que haya, me parece que esto es fundamental, que se siga protegiendo, se siga teniendo. No, la desaparición de estos dos organismos no implicaría la desaparición de los derechos, esto hay que aclararlo, pero sí sería necesario que se mantenga y se haya un área especializada para que los haga eficaz, como lo está haciendo ahora en materia de telecomunicaciones. Por lo que se refiere a transparencia, bueno, evidentemente seguirá habiendo la parte del derecho de acceso a la información, transparencia, y el tema que también es muy importante, que no habíamos abordado, es el de protección de datos personales, que cada día pues va siendo más importante, ¿no? Evitar precisamente que haya varios mecanismos de suplantación de identidad, de uso inadecuado, utilizarlos para fines que no fueron creados nuestros datos personales, y esto lo vemos cuando de pronto nos llaman de los bancos, de comercios, ofrecernos créditos, etcétera, que alguien fue el que autorizó o el que obtuvo nuestros datos personales. Entonces yo creo que esto es muy importante, que se preserven, y no solo que se preserven, que en ese sentido va la reforma, sino que haya mecanismos que garantizan que se cumplan, que sean eficaces, que se traduzcan, que se materializan en la vida diaria estos derechos. Dirías entonces, Ernesto, que esta es una decisión que ya así va a suceder, o sea, desaparece en el IFT, desaparece el INAI y sus funciones, que no desaparecen, y los derechos que conllevan y que de los cuales gozamos los ciudadanos, serán, digamos, que absorbidos por otras instituciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por un lado, y por el otro lado la función pública. Esto es lo que más probablemente sucederá. Eso es lo que no creo que deba suceder. Es decir, ¿qué va a suceder? Sin duda, lo más probable es que se eliminen como organismos constitucionales autónomos, es cierto, que vaya a cambiar de nombre, que vaya a cambiar de la conformación colegiada, el número de personas, las prestaciones, eso sin duda va a cambiar. Pero lo que yo no estoy de acuerdo, y no creo que suceda, además tengo la certeza y la plena convicción de que se va a mantener la especialidad como organismos dentro, podrían ser, sectorizados a alguna secretaría. En el caso del INAI, pues podría ser, a mí me gustaría más que fuera a la Secretaría de Educación Pública que a la función pública, pero bueno, pues esta es una decisión o que pueda tener incluso un organismo no sectorizado, como empezó inicialmente el IFAI en sus orígenes. Y en el caso del FETEL, ahí sí debe ser un organismo
con autonomía legal. Esperemos que sea un organismo descentralizado, es decir, que tenga personalidad y recursos propios, lo cual no implica tener, o que no implica tener mayor costo o mayor gasto y que sea idéntico al que se tiene ahora. Yo creo que se puede hacer más con menos. Entre las críticas que se han hecho a estos órganos autónomos están el que son muy onerosos, el que gastan más de lo que deberían comparándolos con otras secretarías, y también la duda de que esto de la autonomía sea realmente una virtud. ¿Tú cómo ves esto? ¿Estas reformas significarían una regresión necesariamente? No, yo no lo veo como una regresión, yo lo veo como una adecuación, porque es verdad que tienen un costo que se podría reducir sustancialmente. Hay un exceso de direcciones, de áreas, tanto particularmente en el INAI, pero no está tampoco del lado el IFETEL. Y efectivamente, ya lo apuntaba yo al principio, los sueldos que están asignados pues son sustancialmente mayores a quienes llevan a cabo las mismas labores en la Administración Pública Federal. Por ejemplo, un jefe de departamento en el gobierno federal pues tiene un ingreso aproximado de 20,000 pesos, 22,000 pesos al mes. En cambio, en el IFETEL pueden ser el doble y en el INAI pues el 40 o el 50% más. Entonces, definitivamente por eso yo hablo que debe haber una estandarización. La autonomía constitucional no elimina por sí la autonomía de la toma de decisiones si hacemos el ajuste institucional y le damos la autonomía legal. Me parece que se ha abusado de las figuras de autonomía constitucional en México y tenemos demasiados órganos autónomos constitucionales que no existe referente en el mundo de tantos organismos constitucionales autónomos. Entonces yo no lo veo como una regresión, yo lo veo como una adecuación a las nuevas necesidades, a la política de austeridad republicana, a la política de hacer más con menos, y creo que es posible hacerlo. Conversamos con el doctor Ernesto Villanueva en torno a pues un balance de los órganos autónomos, el IFT y el INAI, aquí en El Fin Justifica los Medios. Póngase en contacto. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Nuestro invitado es el doctor Ernesto Villanueva y pues conversamos en torno a los órganos autónomos que están o muy seguramente desaparecerán pronto en esta nueva legislatura. Son el IFT y el INAI. Y bueno, pues por supuesto que los ciudadanos y ciudadanas de México estamos hartos de estos salarios exorbitantes de funcionarios que muchas veces no funcionan tan bien y que pues contravienen en algunas ocasiones lo dicho en la misma Constitución. Pero ¿tienes tú, Ernesto, alguna propuesta particular de cómo podría mejorarse a estos organismos? Dices que, bueno, se va a revisar, la legislatura actual la revisará y tienes la confianza de que harán un buen trabajo, pero ¿tú propondrías algo en particular? Mi propuesta es que lo que suceda, lo que suceda al INAI, el organismo que suceda, se convierta en un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública con relaciones con la función y que evidentemente haya un ajuste sustancial en los montos presupuestales que se estandaricen a los que se otorgan en la Secretaría de Educación Pública, que se reduzca sustancialmente también el presupuesto, que ahorita es de 1,000 millones de pesos. Creo que esto, si esto bajara a 200, 300 millones de pesos, podría llevarlo a cabo, y con una función o con una misión muy importante, que es la de aportar con la experiencia, el conocimiento que tiene el personal operativo de ahí para poder rehacer la parte propia de acceso a la información
en los libros de texto gratuito, desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, no solo como una materia aislada, sino en todas las materias de manera transversal. Creo que eso va a ser muy importante y que al mismo tiempo también tenga la atribución de la protección de datos personales y, por supuesto, en el ámbito de organismo garante para que la información que se solicite, es decir, la parte de transparencia y rendición de cuentas, se siga llevando a cabo. No es en lugar de, sino además de, pero con un acento social. Eso es lo que creo. Ernesto, tú fuiste una pieza clave en la construcción de la ley de transparencia y ahora con estas reformas que seguramente habrá, me queda claro que los cuerpos legales, lo sustancial de estos cuerpos legales que dieron origen a estos órganos autónomos, pues va a quedar vigente, ¿no? O sea, las leyes no se pierden, lo que se va a cambiar es la forma de administrarlos. ¿Es así? Es correcto. Es correcto, eso lo que tú dices, eso es lo que sucede. Aquí estamos hablando no que se elimine el derecho de acceso a la información pública, que se elimine la transparencia, no, o que se elimine el derecho a la protección de datos personales que está previsto en la Constitución, e incluso con las reformas, y ya siguen estando previstos. Qué buen señalamiento haces. Lo que va a cambiar es cómo se garantiza que haya un cumplimiento de esos derechos. Y ahí es donde yo creo que el organismo sucedáneo del INAI podría hacer esa contribución para poniendo el acento en la parte social. Por lo que se refiere al IFETEL, en el caso del IFETEL, ahí sí hay un compromiso internacional de resultado del TEMEC, además de que es necesario, y creo yo que lo más conveniente es que sí se haga un organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con las funciones propias que está llevando a cabo ahora, con una estructura mucho más delgada y con un presupuesto sustancialmente menor igual y con sueldos estandarizados a los propios de la Secretaría, no como sucede ahora, que es el gran problema que ha existido, ¿no? Un tema de recursos enorme, una burocracia que solo estaba limitada por su imaginación, pues lo que te da la autonomía constitucional, y establecías también los sueldos y las direcciones y áreas que se te ocurrían. Es decir, creo que esto yo lo veo como una oportunidad para que esto se mejore. Pues doctor Ernesto Villanueva, te agradecemos como siempre muchísimo por tu tiempo, por tu claridad y por esta invitación que nos haces a reflexionar las cosas con datos duros y con claridad. Eres muy amable y espero que muy pronto nos volvamos a encontrar. Al contrario, gracias a ustedes, José Ángel y Graciela, por esta oportunidad. Cuantas veces sea necesario, aquí estoy a sus órdenes. A continuación, los invito a escuchar un resumen de la videocharla que sostuvo Graciela Ramírez con el doctor Gerardo Estrada. Gerardo Estrada fue director de Radio Educación en el 1977, cuando se estrenó el edificio en que nos encontramos ahora, Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle. Esto fue al inicio del sexenio de José López Portillo. Y en el marco del centenario de Radio Educación, 50 Radio conmemora el trabajo de 50 años de muchas personas que han laborado aquí en la estación, Radio Educación. En el marco del centenario de Radio Educación y a 50 años de su llegada a esta emisora, Graciela Ramírez preparó una serie de charlas con diversas personalidades con las que ha colaborado. Hoy presentamos la conversación que sostuvo con el sociólogo Gerardo Estrada, quien fue director de Radio Educación. Escuchemos. Hola, nuevamente con el gusto de estar en este espacio que ha sido creado para conmemorar, para festejar los aniversarios que estamos cumpliendo este año. 50 Radio es un espacio en el que estamos conversando con compañeros, excompañeros, con personajes que han pasado por Radio Educación y que han dejado parte de su historia en esta emisora emblemática, la radio pública pues más relevante de México. Radio
Radio Educación está cumpliendo 100 años y lo está festejando desde enero, todo el 2024. Y en este caso, bueno, yo tengo también la fortuna de estar festejando mis 50 años de trabajar en esta emisora. Dentro de esto, en enero cumplimos 45 años de transmitir desde Tlacotalpan, Veracruz, el son jarocho, que tiene también 10 años de haber sido reconocido por la UNESCO como Memoria del Mundo. Fue todo el acervo fonográfico que hemos grabado allá fue integrado a Memoria del Mundo de la UNESCO como pues con un archivo especial, un reconocimiento que se ha dado a nuestro trabajo. Y en septiembre pues estamos cumpliendo 35 años de El fin justifica a los medios. Entonces, pues hoy tengo el gusto y el honor de tener a un gran personaje, alguien muy querido en esta estación y un personaje muy importante dentro de la cultura de México. Se trata del doctor Gerardo Estrada. Muchas gracias, Gerardo, por estar aquí, hacerme el honor de venir aquí a conversar conmigo. Al contrario, te agradezco mucho la invitación. Para mí también es un gran gusto regresar a Radio Educación cada vez que puedo. Pues sí, creo que Radio Educación nos deja a todas las personas que han pasado por aquí un recuerdo muy cálido en el corazón más que en la memoria, y creo que pues cada uno de ustedes que han pasado por aquí han dejado algo muy importante. En este caso estamos hablando del primer director general de Radio Educación. ¿Por qué el primer director? Que no fue Enrique Atonal, porque apenas en 1977 Radio Educación se convirtió en una dirección general y justamente fue Gerardo Estrada nuestro primer director. Yo te conocí, Gerardo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tú no lo sabes muy bien, pero yo la primera vez que te vi fue que entramos con un grupo de alumnos a tu oficina allá, porque tú eras secretario de Asuntos Escolares, me parece, sí, y ya no me acuerdo a qué entramos, algo relacionado con los salones, no sé qué, y me acuerdo que éramos un montón y que invadimos tu oficina con alguna demanda. Y bueno, ese ambiente que había en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues como que se trasladó acá a Radio Educación, ¿verdad? Sí, porque convivimos aquí. Bueno, yo era uno de los maestros de la facultad, fue mi primer trabajo y acabo de cumplir 55 años como profesor universitario. Y sí, pues, este fue mi primer trabajo fuera de la universidad, ¿no? Uh-huh. Fue mi primer cargo público, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y por supuesto que tengo muy gratos recuerdos, también uno muy amargo, porque nada más duré 11 meses como director. Así es, 11 meses solamente. Porque creíamos que era la universidad y que había aquí todas las libertades, bla, 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 etcétera. Y la función de la radio pública la entendíamos creo que muy bien, ¿no? Uh-huh. Y se hicieron muchas innovadoras, fue absolutamente innovadora, no me atrevería a decir revolucionaria porque la palabra ahora ya tiene otras connotaciones, pero sí fue un cambio muy radical en la radio en México, lo que se hizo en Radio Educación en ese momento. Gracias, entre otras cosas, a gente como lo acabas de mencionar, como Enrique Atonal. En eso estaba como directora la maestra Carmen Millán. María del Carmen Millán, pero que estaba como directora de la Dirección General de Divulgación de la SEP. Uh-huh. Y Enrique era el director de producción, o que creo que sí. Y bueno, había comenzado a experimentar Enrique con un grupo de jóvenes egresados de la facultad, o que todavía estaban estudiando muchos de ustedes. Uh-huh. Y entonces todo el mundo hacía muchas locuras y me permití acompañarlos en sus locuras, lo cual me valió que me pidieran la renuncia muy rápido. Yo siempre me preguntaba en aquel tiempo, decía, bueno, hay un proyecto del Estado mexicano para Radio Educación, y después de muchos años he pensado, sí lo había, porque creo que fue pensado como una válvula de escape. ¿Tú qué piensas? Bueno, en ese momento sí es, digamos, la razón de ser circunstancial. Se dejó, tenía poca potencia, en realidad no le escuchaba mucha gente. 1000 watts de potencia. Entonces, obviamente, el mensaje no llegaba a demasiada gente, que digamos, ni a mucha extensión del país. Pero sí, por supuesto, tú hace rato mencionabas, aquí fue pionera en transmitir música folclórica de protesta, con un sentido político muy profundo.
programas donde se le dio voz a los a los exiliados de América Latina de las dictaduras militares, por ejemplo, ¿no? Iba a hablar yo de la población indígena mexicana, también programas en lengua indígena, aunque sea fuera un pedacito, pero había. Y una libertad de información verdaderamente sorprendente, lo que dio también a una libertad de creación. Ya recorriendo hacia atrás los momentos en que a mí me censuraron, desde un hecho tan simple que, por cierto, fue creo que es en abril o en mayo, el Día Mundial de las Artes Visuales, de las artes plásticas, y que el director del programa que transmitía el noticiero de artes visuales, porque había fragmentos por área de cultura. El noticiero cultural. Guillermo Medina propuso que se hiciera una pinta masiva de la estación y nos superó a lo que todos esperábamos. Y primero pusimos cartoncitos por aquí y por allá y bueno, se pintó todo el edificio. No alcanzaron las cartulinas. No, y la gente empezó a pintar en los muros. Exactamente, y eso dio lugar a una gran regañada que me dieron, en fin. Pues estamos hablando de que hubo una intención de parte del Estado de aperturar, ¿no? Así es. O sea, hacer ese espacio, radioeducación, acotadito para que pues no lo escuche tampoco tanta gente, pero sí llegaba a toda la gente pensante, a intelectuales, a estudiantes, a gente que sí quería el cambio. Entonces, como que de pronto no se atrevieron a dar el paso tan largo, ¿no? O sea, era López Portillo el presidente y llamó para colaborar a gente, pues como dices, muy librepensante, gente muy capaz de tener una relación de tú a tú con los personajes de la izquierda del momento, ¿no? Y que supuestamente había esa posibilidad de que ellos se expresaran aquí, de que hablaran. Yo recuerdo que también se entrevistaba a gente como Rolando Cordera, otros personajes de la izquierda, ¿no? Sí. En algunos noticieros, por ejemplo, el noticiero de ciencia, del noticiero cultural, se daba voz también a sindicatos, en fin. Entonces, creo que hubo un momento, no sé exactamente cuándo fue, cuando ya como que no quisieron dar el paso tan largo o tuvieron miedo de a dónde podían ir todo esto, ¿no? Sí, yo creo que eso pasa con todos los gobiernos. Todos los gobiernos empiezan muy liberales, muy tolerantes, porque yo volví a vivir la experiencia de aquí cuando fui director del Instituto Mexicano de la Radio, años más tarde. Sí. También me pasó lo mismo. Los primeros 3 años todo iba muy bien y llama a fulano y invita a fulano, me decía Otto Granados, que era de quien dependía y eso. Y del otro lado dependía yo de Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? El secretario de Gobernación, ¿no? Entonces tenía yo 2 jefes. Y uno me decía una cosa y otro me decía otra, se contradecían. Y de repente también se comenzó a verse razón, ¿no? Pero creo que desde la que nació la educación, ahora que se celebran los 100 años, desde Vasconcelos tenía esa razón de ser, transmitir la cultura nacional, preservarla, difundirla, a darle la voz a todo el mundo y de ser un vocero crítico, ¿no? Porque ese es el espíritu de la cultura y de la educación. Si no se es crítico no hay razón de ser, ¿no? Exacto. Ahora, claro que hay márgenes y todo, pero tampoco estábamos convocando aquí a la revolución, ni mucho tampoco. Menos. Estábamos convocando a cambios, ni siquiera de funcionarios. No. Bueno, y en esos años, pues, Radio Educación se crea con poco presupuesto, que de alguna manera ha sido la constante que ha tenido la estación, aunque por supuesto que ha habido grandes avances, y se crea con pues ahora sí que con la chamacada, ¿no? O sea, porque ustedes, directivos, tú, Enrique Atonal, Nacho Espinosa, pues en sus 30 y tantos, ¿no? Y nosotros en los 20. O sea, nosotros chavos de 18, 20, 23 años, creo que era la forma
de sacar adelante esta estación sin grandes recursos, ¿no? Porque pues éramos gente que todavía dependíamos de nuestros papás, estábamos en casa paterna, y podíamos soportar esto que se dio, que era pues los grandes meses que pasábamos sin que nos pagaran, ¿no? Así es. Entonces también ahí vino toda esta, nosotros siendo parte de esta generación que hablábamos, toda esa creatividad, todas esas ganas de hacer cambios, de inventar cosas, de no tomar como un modelo rígido que venía dándose en la radio comercial, sino de inventar cosas, pero justamente los directivos, como tu caso, pues nos dieron toda esa libertad para crear, para hacer lo que quisiéramos. Era una manera de tener presencia, porque además, bueno, la construcción de este edificio donde se albergan las instalaciones ya revelaba ese interés, ¿no? Sí. Era el primer edificio, porque fue antes que el IMER, sí, que se construyó específicamente para una estación exacto, de radio, sí. Y bueno, nada más que no había equipo suficiente, sí. Se armaban las consolas con pedacitos de aquí y de allá, en fin, fue un momento difícil desde ese punto de vista, pero ahí sí el entusiasmo y la voluntad de ustedes, los jóvenes, y pues un poco de ganas de hacer que se cumplieran nuestros sueños, ¿no? Para los del 68, pues Radio Educación fue un buen espacio, ¿no? Muy buen espacio. Y a la misma radio comercial, ¿no? Porque te acordarás que antes, pues en la radio comercial no hacía programas de análisis, no se hablaba de sexualidad, no se hablaba de cultura, era una radio muy rígida, absolutamente, muy acartonada, con locutores muy de escuela, ¿no? Pero pues aquí un ícono de Radio Educación pues fue Emilio Evergenji, ¿no? Sí, claro. Un personaje muy desparpajado que le hablaba a la gente de tú, como cualquiera, o sea, un lenguaje coloquial, y así en todos los programas, ¿no? Que se empezaron a inventar también cosas, formatos distintos, ¿no? O sea, programas que utilizaban una creatividad más inusual en la radio, que era, por ejemplo, utilizar dramatizaciones, música, o sea, una creatividad que no se había ensayado en la radio, ¿no? Así es. Estamos escuchando la conversación que Graciela Ramírez sostuvo con Gerardo Estrada con motivo de sus 50 años en Radio Educación y en el marco del centenario de esta emisora. Puedes encontrar la charla completa en el Facebook de El Fin Justifica a los Medios. ¿Cómo vinieron los estudiantes o los egresados de las universidades? Yo, por ejemplo, venía de la Escuela Nacional de Música. Yo vine con Julio Estrada aquí al Departamento de Programación Musical, compañeros que se quedaron en los departamentos técnicos como ingenieros o operadores de estudio, pues venían del Poli, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de la universidad, bueno, Enrique Atonal, que daba clases en la Facultad de Filosofía y Letras, y en el caso tuyo, que venías de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿cómo fue ese tránsito de los jóvenes hacia Radio Educación? ¿Invitaste allá a la gente a venir o escogiste como alumnos destacados para que vinieran para acá? La mayor parte de las personas ya estaban aquí, estaban ustedes. Y luego, pues claro que invité a algunas gentes como Olga Durón, ¿no? Gabriela Breña, ¿no? Que después hicieron carrera en los medios. Y Enrique también daba clases en la Facultad de Atonal, entonces también él trajo algunos de sus alumnos y así fue como se fue llenando y obviamente la apertura ante todo, ¿no? Es decir, era buscar a los personajes del momento, fuera quien fueran, sin consideraciones ideológicas ni partidistas, ¿no? Eso no tenía nada que ver. Lo importante es que trajeran ahora sí no me gusta mucho, pues suena muy rimbombante, un mensaje nuevo, pero eso era importante, exactamente, que se hablara de otras cosas, genéricamente, pues, sí, la sexualidad, la política, etcétera. Y la voz a los indígenas y la voz a los campesinos. Me acuerdo que había un programa que se llama Panorama Folclórico, que era a las 6 de la mañana, y pues sí, que era un horario de campesino. Cuando la música mexicana no se escuchaba casi, y además, claro, en la radio. ¿no? Y las aportaciones de gente como Oscar Chávez tuvieron en Radio Educación una gran, le dieron sustancia musical a los experimentos de mi querido Julio Estrada, ¿no?
tenía una programación por colores y estados de ánimo según la hora. Muy chistoso, era un experimento. Pero bueno, se valía, ¿no? Sí, también era una programación que se hacía con base en números, porque él ya componía en las computadoras de aquel entonces, sí, claro, que eran unos cuartos enormes llenos de equipo, numeraciones, ¿no? Combinaciones numéricas que él hacía con las notas y que nosotros hacíamos con la programación, con las características de la música. Vamos a platicar aquí también con Julio Estrada estos días, y para recordar todo eso, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de que era un momento en el que la ley de radio y televisión no hablaba de medios públicos. No. Estas emisoras estaban consideradas como medios oficiales, ¿no? Así y sin embargo, aquí en Radio Educación siempre sentimos que era un medio público, siempre sentimos que nos debíamos a las audiencias, ¿no? Absolutamente, y que éramos mensajeros de la sociedad en su conjunto, y no solo de un partido o de un sector, sino que realmente entendíamos la función pública, ¿no? de la radiodifusora. Uh-huh. Ese ambiente universitario se trasladó acá. Yo recuerdo que en esos años, pues los departamentos, por ejemplo, en el de programación musical que yo estaba, nos reuníamos cada semana a discutir la programación, cómo iba a ser, plantear pautas y demás. Los productores igual, los del noticiero cultural, todos se reunían para como ver por dónde íbamos a llevar la estación, ¿no? Claro, muchas decisiones fueron colectivas, no fueron de personas, sino de equipos, bueno, como de cultura, que encabezaba en ese momento Mónica Navarro, que no porque fuera jefa, sino porque así fue, ella fue asumiendo. Y luego pues llegó aquí Verónica Rascón a dirigir los noticieros, ¿no? Que fue una muy buena etapa. Verónica creo que se quedó años todavía más cuando entró Miguel Ángel Granados Chapa. Se quedó con Granados Chapa. Y bueno, y con Álvarez Lima, ¿no? Sí, ahí fue cuando ya se fue. No se fue. Sí, como pues que hubo conflicto de interés ahí. Hasta se casó con él. Sí, exacto, por eso. Sí. Y bueno, la estación ha seguido cumpliendo ese papel, a veces con mayor o con menor audiencia, con mayores posibilidades técnicas. A mí me da mucho gusto que se haya vuelto FM, porque sí era necesario, ¿no? Era necesario, pues, ya la atención de los radioescuchas estaba en las estaciones FM, y qué bueno que dieron este salto, ¿no? Uh-huh. Y creo que ha sido con éxito relativo, ¿no? Sí, creo que sí. Se ha hecho algo que pues se hace, creo que lo máximo que se puede con los recursos que hay. Pues sigue habiendo aquí gente muy comprometida con la emisora. Ha habido también la incorporación de gente joven, ¿no? Que pese a que se dice que la radio ya no les interesa a los jóvenes, pues aquí hay muchos jóvenes que claro, sí se interesan en la radio y que han aprendido a hacer este tipo de radio, ¿no? Y se han puesto la camiseta, pues, o sea. No, eso de que algo pasa, ningún medio de comunicación pasará a la historia, todos seguirán vivos. Uh-huh. Ya ves lo que pasó con los distintos formatos para transmitir música, que el cassette, el compact, uh-huh, y ahora ya regresamos al vinil. Al vinil, ajá. Está muy bien, qué bueno. Sí. Sí, es como un cruce, ¿no? O sea, va llegando lo nuevo y se va yendo lo viejo, pero a la vez se va como combinando, ¿no? Absolutamente. Combinando totalmente. En cuanto a la programación, los programas, tú cuando entras aquí, ¿qué es lo que privilegias en cuanto a los contenidos? Yo, mira, acababa yo de regresar de mi primera estancia en París, y yo venía con el modelo de Radio France Internacional, uh-huh, y me parecía que Radio Educación era un lugar donde se podía experimentar eso, es decir, no casar la estación con un solo tipo de música, con un solo tipo de programa, sino una miscelánea de géneros musicales, ¿no? Donde lo mismo pasaba música clásica, desde la clásica hasta uh-huh, los experimentos de Julio Estrada y compañía. La música contemporánea. La música contemporánea de Héctor Quintanar, de Mario Lavista. Y por otro lado estaba
el folclore, la música original, porque era parte de si era música, ahora sí que ranchera, pero no música con mariachis al estilo Azcárraga, sino con el mariachi original. El mariachi original, y sin trompeta. ¿no? Y los tríos y la música de las orquestas, la música tropical y obviamente la música de protesta, que todo eso le daba su característica. Y en términos de contenidos, pues lo mismo, series históricas, ¿no? Me acuerdo que hicimos 2 radionovelas, ¿no? Y teatronovelas, ¿no? Y hicimos y programas de discusión de todos sabores y de todos colores, invitando a todo tipo de gente interesada en participar y que tuviera algo que decir, mesas donde había ahora sí que verdaderos debates, ¿no? No monólogos, sino que realmente mesas en donde se discutían cosas importantes. Y del lado de la ciencia también lo buscamos. Se estaba aprendiendo, la verdad, y todos estábamos aprendiendo a hacer ese tipo de radio que no se hacía en México. Y la cobertura de la estación fue creciendo a pesar de esas limitaciones. Bueno, pues a veces que nos oyeron en Cuernavaca, ¡ay, qué maravilla! Esta charla forma parte de una serie de entrevistas que sostuvo nuestra productora Graciela Ramírez como parte del proyecto 50 Radio. Puedes ver y escuchar esta y otras conversaciones en la página de Facebook del Fin Justifica a los Medios. Pues hasta aquí esta videocharla. Esperamos que les interese escucharla completa en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios. Escúchenla, se van a enterar de muchas cosas. Y pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y recuerden que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales. En X estamos como @radioelfin. En Facebook somos El Fin Justifica a los Medios y en la página de Radio Educación pueden encontrar nuestros podcasts www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Karen Sanabria, Lisbeth García, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez trabajamos para usted con mucho entusiasmo en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.